Hemos abierto la mesa de debate y hoy hemos invitado a un candidato que es a su vez el ministro más joven de la provincia. Creo que es así, ¿no? Es Rodrigo Vera. ¿Sos el ministro más joven del equipo de gobierno? Es así, Alejandro, del gabinete del ¿Qué edad gobernador. tenés? Asumí con 29 años en abril del año pasado y ahora hace poco tiempo cumplí 31. Vos sabés que esto me pone en una situación muy complicada, Rodrigo. Yo trabajo en el periodismo desde los 18 años. Siempre las entrevistas que hice, los ministros eran más grandes que yo. ¿Entendés? Entonces, señor ministro, hoy ya he pasado una barrera y me hace sentir viejo y que ya estoy en camino de vuelta, porque hoy tengo que decirle señor ministro a un ministro al cual le llevo más de 10 años. ¿Qué edad tenés ahora? ¿31? Tengo 31. 31 años. Pero ¿sabes qué? Decime Rodrigo nomás, Rodrigo, así ¿no? nos sentimos más. Bueno, más ameno y yo no me siento ya tan viejo, ya pasando la vuelta. Rodrigo, sos ministro, sos candidato del Frente para la Victoria, diputado provincial. Así es. Tuviste oportunidad de ver parte de los informes, que sufrimos una sequía impresionante, tanto en Formosa como en el país, y algunos aprovechan hasta eso para hacer operativos de prensa y de campañas políticas, ¿no? Utilizar esas artimañas. ¿Por qué crees que diarios como La Nación o Clarín se han enfocado directamente en Formosa? Yo creo que esto se enmarca necesariamente en un contexto nacional. Tanto el diario La Nación como el diario Clarín representan grupos que han sido privilegiados históricamente en la República Argentina. Y son estos grupos los que realmente reaccionan con violencia y sin tener en cuenta ninguna clase de respeto hacia un pueblo o hacia las personas cuando esos privilegios se ponen en juego. Ya lo decía Jauretche, que las mayorías no odian las minorías, porque perder privilegios provoca rencor, mientras que conquistar derechos provoca alegría. Y este es un pueblo alegre, el movimiento nacional justicialista es un movimiento alegre, y nosotros hacemos política desde la alegría y desde el amor, porque es la manera en cómo fuimos conquistando los derechos más importantes, ya sea para los abuelos, ya sea para los jóvenes, para el trabajador, para el indígena mismo, que tiene una relación con el justicialismo muy fuerte, que nunca se menciona, por intereses inconfesables muchas veces. Pero se nota al final en las elecciones, como se vota en las comunidades originarias, ¿no? Sí, porque eso no es noticia. No es noticia, pero con los indígenas se da una particularidad, de que hay una corriente de que trata de ver al indígena como alguien que se congeló hace 500 años atrás, que debe andar con taparrabos, que debe renegar de todo avance tecnológico, científico, y que entonces cualquier utilización de bienes de la modernidad o de la educación y demás es como un ataque a su cultura. Estas personas, que casualmente no son indígenas, que piensan así, simplifican y reducen al indígena a esa situación y en el fondo los quieren condenar al pasado, como me decía un amigo una vez. Y yo creo que esto la provincia de Formosa puede dar cátedra en el país, porque no hay ninguna provincia en la República Argentina que pueda mostrar políticas indígenas como la provincia de Formosa. Nosotros tuvimos una ley en el año 84, que es la 426, que es la Ley Integral del Aborigen. Que con el gobierno de Flor Abogado. Con el gobierno de Flor Abogado, que es pionero en Argentina. Esa ley por primera vez visibilizó al indígena cuando en la Argentina no existía. Nadie hablaba de este Cuando tema. La Constitución Nacional no estaba, nosotros ya reconocíamos esa realidad por una razón muy simple, porque forma parte de nuestra identidad, claro. Además. Multiétnica. Exactamente. Nuestra Constitución hoy habla de un pueblo multiétnico y pluricultural. Y esa es toda una definición, porque quiere decir que somos un pueblo mestizo. No tenemos razas puras y no tenemos planteos etnocéntricos. Nosotros creemos en la interculturalidad como un diálogo en igualdad de condiciones, simétrico entre distintas culturas, que no son antagónicas, sino que son complementarias. Y en esa complementariedad nos enriquecemos y ahí está la fuerza de nuestra identidad. Ahora, eso creo que lo conocemos nosotros, los que vivimos en esta provincia, el tema de la multiculturalidad, cómo funciona la educación multiétnica y pluricultural, la salud,
¿no? También está relacionada a esta que hacer salud en el interior de la provincia no es hacer salud en el interior de Córdoba o de otras provincias, ¿no? Acá hace falta tener una concepción muy amplia y conocer la forma de ser de cada pueblo originario, ¿no? Tanto Pilagá, Huichí o Com. Ahora, eso nosotros veníamos acostumbrados, sabemos que es así, pero sin embargo, cruzás el Bermejo y fruto de estas campañas que veíamos, estos ataques de los medios hegemónicos, se ha desvirtuado esa imagen de Formosa. Tienen, los que nos están viendo por internet ahora, una imagen de Formosa donde se hablaba de un genocidio. ¿Cómo? ¿Existió ese genocidio? Usted, ministro. Esa fue una gran mentira. Y a mí me tocó verlo en primera persona, todo el proceso del armado mediático de la primavera, porque me tocó participar en mesas de diálogo, me tocó hablar con Félix Díaz muchísimas veces, me tocó estar en la Casa Rosada en la mesa de diálogo con el gobierno nacional, me tocó ir a Washington a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así que conozco muy bien el tema. Y está todo este tema del genocidio como está basado en mentira tras mentira, y en el fondo es una profunda falta de respeto al pueblo formoseño. Y al pueblo argentino, porque claro, se le ha mentido a los argentinos con esto y ahora no se habla más. Pareciera ser de que cualquier formoseño, viva donde viva, es cómplice de la matanza de sus propios hermanos. Así nos hacen parecer. Así es. Y después, cuando nosotros tenemos una política y una realidad para mostrar, cuando vienen de afuera, eligen nada más que un pequeño espacio donde hay gente muchas veces mintiendo, sobreactuando, como pasa con algunos personeros que tenemos acá permanentemente, y realmente no filman la realidad de la provincia de Formosa. Fíjate vos que nosotros tenemos, por primera vez en el país, también educación intercultural bilingüe. Eso quiere decir de que tenemos en el aula maestros de lengua hispana, la nuestra, originariamente, y también de lengua Com, Huichí y Pilagá. Tenemos 445 escuelas de interculturalidad. Tenemos más de 20.000 alumnos, que es más del 50% de la población indígena hoy está escolarizada. Y tenemos egresados de la Universidad Nacional de Formosa, que son Com. Y estas cosas no las cuenta nadie. Y además tenemos más de 300.000 hectáreas en títulos de comunidad. La primavera misma tiene un título de propiedad comunitaria de 5.187 hectáreas, y cuando uno ve todas estas noticias nacionales nunca cuentan estos datos, porque si Félix Díaz cuenta de que tiene 5.187 hectáreas y que ahí dentro nadie los desalojó nunca, se desinfla la historia. Pero te quiero marcar el por qué nos atacan. A ver. Yo creo que nos atacan porque no nos perdonan de que seamos un pilar del movimiento nacional y popular que retomó la Argentina desde el año 2003. No nos perdonan de que nuestro gobernador sea una persona importante y con peso político propio en el contexto nacional. Es el presidente del Congreso Nacional del Partido Justicialista, con todo lo que eso significa. Y entonces la estrategia de estos grupos privilegiados es denostar a la política y a los líderes políticos. Y en eso juega su rol la Nata, que trata de ensuciar como la época del 90, con corrupción y demás, y por eso le pegan tanto a nuestra presidenta y le pegan tanto a nuestro gobernador. Usted sabe que yo hago una lectura, coincido con lo que usted dice, pero yo hago una lectura de que esto se enmarca dentro de un plan cóndor mediático. Así como existió el plan cóndor, donde se unieron las dictaduras de Sudamérica para aniquilar a toda una generación militante, para después instaurar un modelo económico, como lo hicieron, hoy no se puede utilizar a los milicos, a los militares, salir y asesinar militancia, sino que se utiliza sicarios o pistoleros periodísticos, medios periodísticos, para asesinar a dirigentes políticos, sindicales, indígenas, sociales, en su honorabilidad, ¿no? A través de los medios, y desgastar a los gobiernos nacionales y populares del continente latinoamericano para volver a instaurar esas políticas que restauren la economía de países como Estados Unidos, ¿no?
Coincido con esa reflexión, Alejandro, porque fíjate que es un proceso similar el que vive Ecuador con Rafael Correa, que tiene grandes problemas con los grupos dueños de los medios de comunicación, sí, no con los medios de comunicación nada más, que de hecho le ha ganado un juicio millonario a uno de esos diarios por difamación y por mentir, aunque después condonó esa deuda, ¿no? Lo mismo le pasa a Venezuela, que lo presentan mediáticamente como si fuese un campo de concentración comunista, lo mismo le pasa a Evo Morales, lo mismo le ha pasado a Lula y a Dilma en Brasil, lo mismo nos pasa en Argentina. Y realmente cuando uno ve quiénes son los dueños de esos medios de comunicación, uno ve que en realidad traspasan las fronteras de los países y hay ciertamente un grupo de poder continental que permanentemente trata de socavar la legitimidad de los gobiernos, buscan desestabilizarlos y eso es la palabra. Lo han intentado varias veces. Lo han intentado varias veces. Y lo siguen intentando.